buenas tardes. Esta conferencia la va a dar Cecilia Poitevin, ¿sí? Sobre la protección de los datos desde la regulación, el ámbito de todas las mejores prácticas, digamos, del DAMA, del Data Management Association, ¿sí? Cecilia es una ingeniera de sistemas de la Universidad ORT de Uruguay y tiene un MBA del Instituto de Estudios Empresariales de la Universidad de Montevideo. Actualmente es la presidente del capítulo DAMA en Uruguay y es gerente de datos y soluciones analíticas en Redpago. Es una compañía que está ligada, digamos, a este tema. Se ha destacado realmente como una consultora de gestión y gobierno de datos. También es docente de gestión y gobierno de datos en la UTEC, en la Universidad Tecnológica. Aquí la tenemos disponible para compartir con nosotros toda esa experiencia que durante 17 años formó parte del equipo de Montevideo Com como programadora, líder técnico y gerente de desarrollo. Ella también estuvo dedicada a la gerencia de tecnología de la información del Centro Ceibal y estuvo a cargo de equipos de desarrollo, testing, e infraestructura y gestión de proyectos. Muy importante fue la articulación del área de gestión de datos y lideró esas iniciativas de Business Intelligence, Big Data, metadatos, privacidad y ética en el uso de datos, siguiendo la metodología que el DAMA recomienda a nivel internacional para aplicar en ese aspecto. Es también una líder en la creación del DAMA de Uruguay como su presidente, el capítulo local de Data Management International, con el propósito de colaborar con la formación y desarrollo de profesionales en la gestión de datos en el país. Por favor, aquí la tenemos y disfrutemos de su conocimiento y su experiencia en esta área. Bueno, Marcos, muchas gracias por la presentación. Gracias a Dama Colombia por la invitación. Ahora les voy a compartir pantalla. Bueno, como les decía, vamos a hablar sobre privacidad, seguridad y gestión de datos. Primero que nada, hacer un poquito un repaso respecto a los temas de privacidad que aunque están en boga, digamos, en los últimos años, no es un tema nuevo, es un tema que empieza hace más de 100 años, lo que es el derecho a la privacidad, y luego en diferentes partes del mundo se ha ido regulando con la Declaración Universal de los Derechos Humanos, con los principios de la OCDE en 1980, luego la directiva de la Unión Europea, hasta que finalmente se convierte en el reglamento, en el GDPR, en el Reglamento General de Protección de Datos, que todos conocemos, y bueno, y otras regulaciones de diferentes países. Esta es simplemente un reconto de Gartner hasta 2019, pero Gartner también en el 2020, ya hace un par de años, preveía que para el 2023, el año que viene, el 65% de la población mundial va a estar, digamos, bajo alguna regulación de datos personales que van a proteger justamente sus datos. Entonces, primero que nada, veamos lo más básico, ¿no? ¿De qué estamos hablando cuando hablamos de datos personales? Los datos personales son información de cualquier tipo, ¿sí? Referida a personas físicas y en algunas regulaciones también jurídicas, pero mayormente se refiere a personas físicas, que son determinadas, identificadas o determinables o identificables a partir de esos datos. Entonces, algunos ejemplos típicos son, por supuesto, el nombre, el apellido, el teléfono, el documento de identidad, correo electrónico. También datos como la voz, la imagen, ¿sí? Datos de la salud, de la religión, datos biométricos, el ADN, la huella dactilar, todos esos son datos que nos identifican. Pero también son datos personales, datos de nuestro comportamiento.
cuánto dinero tengo o gasto, dónde he estado, qué páginas web visito, quiénes son mis amigos, qué música me gusta, ¿sí? Todos estos datos que en este momento, en esta era digital, vamos dejando ese rastro, ¿verdad? También son datos personales. Hay que hablar de lo que tiene que ver con videovigilancia. Entonces, ¿qué es la protección de datos? Muy resumidamente, la protección de datos reconoce que el derecho de la privacidad es un derecho humano, ¿sí? Entonces, protege estos derechos y las libertades individuales de las personas físicas y otorgan a las personas, a nosotros, a los titulares, el derecho de disponer de los datos frente al Estado y a las empresas particulares. ¿Qué quiere decir? Quiere decir que los datos son nuestros, no son de la empresa que genera la base de datos o del Estado. Los datos son de cada una de las personas. Entonces, bueno, desde el punto de vista de la gestión de datos o desde el punto de vista de una organización que tiene que cumplir con una regulación, vamos a basarnos acá un poco en lo que es el reglamento europeo porque es como el estándar, se ha convertido como en el estándar global, ¿no? A pesar de que hay muchas regulaciones en diferentes países con diferencias menores o mayores, pero en general estas cosas se cumplen en todas. Y en particular en Latinoamérica, la gran mayoría de los países, las regulaciones siguen el reglamento europeo. Bueno, entonces estamos en una organización, somos responsables de esos datos y tenemos que cumplir con la regulación. ¿Qué tenemos que hacer? Muy resumidamente, estas 4 cosas. Identificar qué datos personales tratamos. Parece una tontería, pero muchas veces las empresas no tienen claro qué son datos personales y qué no lo son. Ni tienen claro dónde, en qué procesos, en qué base de datos, en qué sistemas están tratando datos personales. ¿Sí? Bueno, cumplir con los principios de tratamiento, garantizar un nivel de seguridad, la privacidad y la seguridad no son lo mismo, pero van muy de la mano, ¿sí? Y garantizar el ejercicio de los derechos a los titulares. Decíamos, justamente las regulaciones lo que hacen es otorgar derechos a los titulares. Entonces vamos a verlo uno por uno. Identificar qué datos personales tratamos. Esto quiere decir, ¿de qué tipo? ¿Sí? De esos ejemplos que yo di hace un ratito, u otros que podemos tener, tenemos que saber qué tipo de datos tratamos. Si son datos que identifican directa o indirectamente a las personas, si son datos sensibles, que son un subconjunto dentro de los datos personales, son los datos que refieren, por ejemplo, a origen étnico o racial, a convicciones religiosas, a preferencias políticas, a datos sindicales, a información de la salud o la vida sexual. Bueno, todos esos son datos especialmente protegidos, entonces tenemos que saber qué tipo de datos estamos tratando. También de qué sujetos, de qué personas. En general, todas las organizaciones tratan datos personales, ya sea de clientes, estudiantes, pacientes, ciudadanos, en caso de Estado, el gobierno, ¿sí? Pero también tenemos datos de empleados o funcionarios, de proveedores, por nombrar algunos. Esas 3 grandes categorías, digamos, clientes, funcionarios y proveedores, les diría que están en todos los casos. Pueden haber otras. Y el otro punto es, ¿con qué finalidad tratamos los datos? ¿No? La finalidad es un concepto muy importante, porque justamente lo que las personas hacen o hacemos cuando damos nuestros datos personales a una organización es, se los entregamos con una finalidad. ¿Sí? Y lo que esperamos, ¿sí? o que la organización indica, es que cuando nosotros entregamos los datos con una finalidad, deben ser tratados para esa finalidad y no para otras. Por supuesto que una organización puede tratar datos con diferentes finalidades. Pero bueno, justamente eso es lo que tenemos que hacer en este punto. Identificar qué datos tenemos, de qué tipos, de qué personas y con qué finalidades los estamos tratando.
Luego, a la interna de la organización, tenemos que estas cosas definir bien y alinear estos términos y estas definiciones dentro de toda la organización. Esta tarea de la gestión de datos personales o la protección de datos personales tiene que ser ejercida, realizada por toda la organización. Entonces es muy importante, ¿no?, que tengamos claridad sobre estos términos. Con esto lo que quiero decir es, no es un tema exclusivamente legal, no es un tema exclusivamente de tecnología, no es un tema exclusivamente de la gestión de datos, ¿sí?, sino que toda la organización tiene que ser consciente de su responsabilidad. Bueno, luego revisar y ajustar la clasificación de datos, ¿no? Si tenemos, desde el punto de vista de gestión de datos, nuevamente, los datos clasificados por diferentes criterios, bueno, tenemos que revisar y ajustar en lo que tiene que ver a privacidad y a seguridad, ¿no? Y también identificar dónde almacenamos los datos, quiénes tienen acceso, con quiénes los compartimos, ¿sí? Todo eso es parte de este proceso de identificar qué datos personales tratamos. ¿Qué herramientas nos da la metodología de DAMA para estas cosas? Bueno, para estas tareas que recién mencioné, bueno, nos da el glosario de negocio, ¿sí?, para esas definiciones y esa categorización. Nos da los modelos de datos, ¿sí?, donde vamos a poder identificar justamente dónde están esos datos personales, el diccionario de datos, el repositorio de metadatos, justamente datos sobre los datos. Tenemos que clasificarlos, tenemos que saber qué regulación le aplican, tenemos que saber si son datos personales o no, si son sensibles, etc. Entonces, esos son todos metadatos que tenemos que registrar en nuestro repositorio de metadatos. Y otra herramienta son, bueno, justamente los estándares de privacidad y de confidencialidad, las políticas internas, ¿sí?, que la empresa debe seguir para justamente proteger los datos. Y vamos al siguiente punto, cumplir con los principios de tratamiento de datos. Vamos a ver de qué se trata esto. Son varios, pero van a ver bueno, su importancia. El primero es la licitud, lealtad y transparencia. ¿Qué quiere decir esto? ¿Qué es lo que nos habilita a tratar los datos? También se le llama base de legitimación. Puede ser, por ejemplo, un contrato laboral. Si estamos hablando de datos de funcionarios o de empleados, bueno, si yo trabajo en una empresa, tengo que darles mis datos para la gestión básica, digamos, de recursos humanos, para que tengan mis datos de contacto, para que me puedan pagar el sueldo, bueno, para diferentes tareas concretas dentro de lo que es la gestión de recursos humanos, ¿sí? Esa sería una base de legitimación. Hay un contrato laboral entre el empleado y la empresa, por la cual el empleado le da los datos a la empresa para que gestione esa relación laboral, ¿sí? Lo mismo puede suceder con una empresa y un cliente, ¿sí?, que también tenemos, las empresas tienen contratos con sus clientes, en algunos casos, ¿sí?, en los cuales el cliente le da datos a la empresa para justamente poder brindar el servicio que está contratando, ¿sí?, o para poder facturarlo, para poder enviarle una factura a su correo electrónico o a su domicilio, por ejemplo, ¿sí? Y luego hay otra base, hay varias más, pero hay una muy importante, que es el consentimiento. Y cuando yo, por ejemplo, me registro en un sitio web, todavía no soy empleado, no tengo un contrato, no tengo otra base de legitimación, pero yo le estoy dando los datos a la empresa, ¿sí?, lo que estoy haciendo, lo que la empresa me debe pedir es recabar mi consentimiento para justamente tratar mis datos. Entonces, ¿para qué me pide mi correo electrónico, mi celular y nombre y apellido? ¿Tá? Bueno, para tratarlos de alguna manera. Entonces, la empresa lo que tiene que hacer ahí es informarme qué es lo que va a hacer con esos datos, informarme la finalidad de los datos más, ¿sí?, y recabar mi consentimiento. Entonces, estas son básicamente el principio de licitud, lealtad y transparencia, donde tenemos que definir o tener claro qué es lo que le permite a la organización tratar esos datos, ¿tá?, dentro de esos ejemplos que les decía, ¿sí? También se le llama consentimiento informado, por esto que tiene que ser,
de transparencia, ¿no? Tenemos que informar de forma clara y accesible qué es lo que estamos haciendo con los datos que la persona nos brinda. El siguiente principio es la limitación de la finalidad. Se les decía la importancia de la finalidad, ¿no? Entonces, la organización crea una base de datos. ¿Para qué crea la base de datos? ¿Para qué finalidad está pidiendo los datos a esta persona? Bueno, vimos algunos ejemplos. Lo importante acá es que los datos no pueden ser utilizados para fines diferentes, ¿sí?, a los que se obtuvieron. Pueden ser utilizados para esa finalidad o finalidades compatibles, ¿sí? Pero no para algo totalmente distinto. Siguiendo el ejemplo del empleado. Yo trabajo en una empresa, le doy mis datos para la gestión de recursos humanos. No le doy los datos para que se los dé a otra empresa socia o del mismo grupo o lo que fuera para ofrecerme sus productos. Eso no tiene nada que ver con nuestra relación laboral, con la relación contractual empresa-empleado. Entonces, esa es una finalidad diferente para la cual no pueden usar los datos. Pueden mandar publicidad a celular, por ejemplo, ¿sí? Y el otro punto importante es que deben ser eliminados cuando hayan dejado de ser necesarios o pertinentes. Es algo difícil, que luego hay otras, a ver, desde el punto de vista de tecnología, en los sistemas es algo que siempre se deja para atrás, o siempre guardamos información histórica, etc. Entonces acá hay que tener cuidado con esto. Y el otro problema es que, así como les mencionaba, que bueno, yo dejo de ser empleado, ¿no? En este ejemplo, dejo de trabajar en esta empresa, pero la empresa tiene igual obligaciones de guardar registro de la relación laboral y determinadas cosas durante cierto tiempo. Entonces, tienen que ser eliminados cuando han dejado de ser necesarios o pertinentes, pero tienen que cumplir con las otras obligaciones legales que también aplican, ¿sí? El tercer principio es el de minimización de datos. Acá lo que quiere decir es que los datos que tenemos que recabar tienen que ser justamente adecuados, pertinentes y limitados a lo necesario para la finalidad. Hasta hace un tiempo era pidamos todos los datos. Ya que tengo al cliente enfrente, le voy a pedir un montón de datos que capaz que mañana los uso para algo. Bueno, no. Eso es justamente, este principio va en contra de eso. No, pidamos a los titulares, a las personas, los datos necesarios para la finalidad. No más que eso. Exactitud. Bueno, esto tiene mucho que ver con la gestión de datos y en particular con la calidad de los datos, ¿sí? Los datos tienen que ser exactos y estar actualizados, ¿sí? Y justamente tenemos que adoptar todas las medidas necesarias para eliminarlos o corregirlos, rectificarlos, actualizarlos, ¿sí? Cuando no cumplen con esa exactitud y actualización, ¿sí? Otro principio es el límite del plazo de conservación. Ya lo mencionamos un poquito, los tenemos que mantener mientras que apliquen a la finalidad de tratamiento, ¿no? Pero después los debemos eliminar. Igual acá hay una sutileza que es que dice mantenidos de forma que permita la identificación de los interesados. ¿Qué quiere decir esto? Que podemos, por ejemplo, mantener registros históricos estadísticos, pero no que permitan la identificación uno a uno de las personas, ¿sí? Y por último, el principio de integridad y confidencialidad. Bueno, esto es lo que acá donde tenemos una fuerte relación con lo que es seguridad, ¿no? Tienen que ser tratados de manera que se garantice una adecuada seguridad, ¿sí? Incluida la protección contra el tratamiento no autorizado o ilícito, ¿sí? El acceso, contra su pérdida, destrucción o daño accidental. Entonces, bueno, tenemos que cumplir con todos estos principios para cumplir con la regulación de protección de datos. Entonces, nuevamente, vamos a ver qué herramientas nos da DEMBOK, ¿sí?, la metodología, para ayudarnos a cumplir con estos principios.
Nuevamente tenemos metadatos y diccionario de datos para ver la legalidad, la base de legitimación, ¿sí? Y las finalidades. Saber estos datos, con qué finalidad los recogí y cuál es la base de legitimación que me permite recogerlos. Sea el consentimiento, sea un trato, ¿sí? Sea otra obligación legal que puede ser otra base de legitimación. El linaje de datos, ¿sí? El poder documentar el ciclo de vida de los datos. Como sabemos, los datos se recaban y se van transportando, digamos, o copiando, o fluyendo por toda la organización, ¿sí? En diferentes procesos de negocio, en diferentes sistemas y bases de datos. Entonces, el linaje de datos es lo que nos permite justamente documentar todo ese ciclo de vida y tener claro dónde están realmente los datos personales que estamos tratando. Entonces, en este linaje tenemos que identificar cuáles son los procesos de negocio que intervienen, que requieren, que usan o que generan esos datos y los roles también, quiénes son los usuarios internos y eventualmente también terceros, externos, que van a acceder a esos datos, qué aplicaciones van a usar esos datos y dónde los voy a estar almacenando. Incluyendo también lo que tiene que ver con transferencias internacionales, que también tiene un apartado específico en general en las regulaciones de privacidad, porque bueno, esa diversidad de regulaciones que tenemos en el mundo hace que no todo, que aunque son parecidas, no todas son iguales y tenemos lo que se llama territorio adecuado y territorio no adecuado. Entonces es muy importante saber dónde están los datos y qué podemos hacer o qué debemos hacer para poder hacer estas transferencias internacionales, cuáles no podemos hacer, ¿sí? Otras herramientas son las reglas de negocio y los controles de calidad, para poder saber si que los datos sean exactos y actualizados. Como les decía, tenemos que, ¿qué quiere decir exactos? ¿Qué reglas de negocio tienen que cumplir esos datos? Bueno, eso lo tenemos que documentar y tenemos que controlar, ¿sí? Los procedimientos de almacenamiento y eliminación nos van a ayudar justamente con suprimir los datos, eliminarlos o bloquearlos o llevarlos a que no identifiquen a las personas, aunque guardemos datos estadísticos, en el momento que corresponde, cuando va pasando justamente el plazo de conservación necesario, ¿sí? Y nuevamente todo lo que tiene que ver con clasificación de los datos en cuanto a seguridad y privacidad. Un tercer punto que tenemos que cumplir es garantizar el ejercicio de los derechos de los titulares. Dijimos al principio que la ley nos da el poder, el derecho de disposición de nuestra información, ¿sí? Y eso se materializa de alguna manera en estos derechos. El derecho a la información que también está relacionado con el primer principio que vimos, es de transparencia, es, bueno, informar a los titulares, a las personas, qué estamos haciendo con sus datos, para qué los estamos tratando, quién es el responsable, quién es la empresa responsable. Esto es muy importante, porque a veces tenemos un sitio web o diferentes procesos en los que nos piden datos, no sabemos a quién se los estamos dando. ¿Quién es la empresa, la razón social responsable que está atrás? ¿Ah? Bueno, y en general, lo mínimo que se informa en las cláusulas chiquitas, digamos, que luego se amplía en general en las políticas de privacidad, pero lo mínimo que se informa es a qué base de datos estoy ingresando los datos, ¿sí? Y acá, ojo, base de datos, no pensemos en el concepto técnico, ¿no? Acá base de datos es un conjunto de datos personales, relativos a determinados titulares y a clientes, funcionarios, proveedores, como decíamos antes, que estoy tratando con una finalidad. Es un concepto, es una base de datos más conceptual que el concepto técnico. Bueno, entonces le decía, lo mínimo que tenemos que informar es en qué base de datos estoy dando el consentimiento para que mis datos estén en qué base de datos, con qué finalidad, quién es el responsable, cuál es la empresa responsable de esto y cómo puedo ejercer mis derechos. Porque yo
en el momento que le doy los datos, estoy dando mi consentimiento, pero ese consentimiento lo puedo quitar en cualquier momento. Entonces tengo que saber cuál es el mecanismo. El siguiente derecho es el acceso a la información propia. Le pregunto a la empresa X qué información tiene sobre mí. Y me tiene que devolver una copia de todos los datos personales que tenga. A rectificar los datos, como decíamos hoy, para que sean exactos y actualizados, si yo me mudo, si cambio de teléfono, si hay algún dato que verifico que no está bien, yo qué sé, por ejemplo, si mi fecha de nacimiento está mal mal registrada, bueno, en cualquiera de esos casos yo tengo derecho a rectificar mis datos. Y también a eliminarlos. De vuelta, la eliminación de datos, cuando yo pido que se eliminen los datos, tiene ciertas restricciones. Si yo tengo, por ejemplo, una tarjeta de crédito, ¿sí? Entonces tengo un contrato con el banco que me da la tarjeta de crédito, yo no le puedo pedir que elimine mis datos de la base de datos operativa, digamos, la que me permite usar la tarjeta, ¿sí? Pero sí, por lo menos mientras que dure mi relación contractual, ¿no? Si yo doy de baja la tarjeta y todo eso, bueno, ahí sí lo puedo. El derecho al olvido, que digamos que es como un caso particular de eliminar los datos, tiene que ver sobre todo con los buscadores. O sea, si hay una noticia sobre mí en un portal, en un medio de prensa, en internet, y esa noticia ya está vieja, ya, no sé, yo era deudor de una institución X, y entonces apareció en una lista de deudores. Pero yo ya pagué esa deuda o ya pasó el plazo establecido por el cual esa información tenía que estar pública. Bueno, el derecho al olvido lo que dice es que se le exige a los buscadores, en particular a Google, que se desindexe, que cuando busquen mi nombre no aparezca ahí como deudor. Siguiendo ese ejemplo. Bueno, otro derecho es a restringir el procesamiento de sus datos. Esto es, bueno, no les puedo no permitir, puedo no dar el consentimiento, por ejemplo, para que me envíen publicidad. Puedo, siguiendo el ejemplo del banco, tengo la tarjeta de crédito, estoy en la base de datos ya para operar esa tarjeta, pero no quiero que me envíen publicidad. Ahí me opongo a ese procesamiento de datos. Otro derecho es la portabilidad de los datos, ¿sí? Yo quiero, por ejemplo, una compañía de salud, en una empresa, en un prestador de salud, yo quiero cambiar de un prestador a otro y me podría llevar toda mi historia clínica y todos mis datos, que son datos personales, por supuesto, a otro prestador de salud para que los nuevos médicos, el personal que me va a tratar ahora pueda tener esa información. Bueno, a objetar el uso de los datos, es parecido a restringir el procesamiento, y es el último súper interesante, que es a impugnar las decisiones automatizadas. Quiere decir, con la cantidad de datos que tenemos hoy, con las técnicas, la tecnología que tenemos hoy, como inteligencia artificial, machine learning, etcétera, sabemos que bueno, tenemos la posibilidad de, por ejemplo, determinar si a una persona le vamos a dar un crédito o no, ¿sí? En base a su información anterior. Y eso lo podemos hacer de forma automática. ¿tá? Entonces, el impugnar las decisiones automatizadas, lo que da el derecho a las personas es que aquellas decisiones que tengan una afectación, o que puedan afectar forma importante y sobre todo en forma jurídica a las personas, las podamos impugnar. ¿Por qué no me dan este crédito? ¿Por qué no me admiten en esta universidad? ¿Por qué ese tipo de cosas podemos impugnarlas? ¿Sí? Bueno, entonces, ¿qué herramientas nuevamente tenemos para poder permitirle a los titulares ejercer sus derechos? Para lo que es información de acceso, nuevamente, metadatos y linaje de datos. Queremos saber dónde están esos datos, cuando la persona pide sus datos, tenemos que
el derecho de acceso, tenemos que acceder a todos los lugares donde están esos datos y entregárselos en forma clara. Y además, para todos estos derechos, los tiempos, ¿sí? Son bastante cortos, ¿no? Depende del país, pero, por ejemplo, en Uruguay tenemos solamente 5 días hábiles para contestar todos estos pedidos. Entonces, realmente es importante tener las cosas claras y tener los procedimientos claros para ir a armar esas respuestas de forma correcta y rápida, ¿sí? Luego, para lo que es la supresión o la restricción de tratamiento, también los metadatos de vuelta y los procesos de eliminación y bloqueo también son importantes. Para la portabilidad, bueno, saber qué datos se deben entregar, dónde están almacenados, cómo los extraigo, ¿sí? Y bueno, para impugnar las decisiones automatizadas, acá ya nos vamos a otros temas, pero bueno, justamente mínimamente esas decisiones automatizadas tenemos que saber cuáles son los criterios que se aplicaron. ¿Ah? No podemos decir esto, bueno, la inteligencia artificial definió tal cosa y no sabemos por qué. Definió que no te doy el crédito y no sabemos por qué. ¿Ah? Bueno, y el último punto, ¿sí?, del que hablábamos es lo que tiene que ver con la parte de seguridad, ¿sí? Entonces, acá no voy a profundizar tanto, pero sí decir que, bueno, en la metodología de DAMA tiene un capítulo específico para todo lo que es seguridad de la información. Lo que quiero destacar acá es que no es lo mismo seguridad de la información y privacidad. La seguridad de la información protege los datos, todos los datos, ¿sí? Del acceso inadecuado, del acceso no permitido, o sea, lo que es acceso, integridad, la modificación de datos no permitida y la disponibilidad, o sea, que siempre estén disponibles los datos cuando los necesiten. ¿Sí? Sin embargo, la privacidad lo que protege es la identidad de las personas que esos datos representan. ¿Sí? Por supuesto que no podemos tener privacidad sin tener seguridad. Si nosotros tenemos datos personales a los que cualquiera puede acceder, ¿sí? Entonces no estamos protegiendo la identidad de esas personas. ¿Sí? Pero si tenemos seguridad, no necesariamente tenemos privacidad. Hay una diferencia ahí. Después otra cosa que pasa es que muchas organizaciones manejan la seguridad a nivel de aplicaciones, no a nivel de datos. Y como vimos, los datos fluyen en empresas, fluyen entre las organizaciones, entre los diferentes roles, entonces es necesaria una revisión, ¿sí?, de la arquitectura de seguridad y eventualmente definición de controles adicionales para poder cumplir con privacidad. Bueno, y conocerán este dibujo, es la rueda de Dama, ¿sí?, con el gobierno de datos en el centro y todas las áreas de conocimiento que plantea la metodología. Entonces, a modo de resumen, vamos a ver cómo cada una de estas áreas de conocimiento están estas herramientas o estos procesos, estas actividades que nos ayudan a gestionar la privacidad. ¿Ah? En lo que tiene que ver con la arquitectura, de vuelta, el ciclo de vida, el linaje, la arquitectura de aplicaciones, también la definición o la búsqueda de soluciones con privacy by design, digamos, que manejen la privacidad desde el diseño. En lo que es modelado, el glosario de datos, modelo conceptual, lógico y físico, almacenamiento y operación, ya lo mencionamos varias veces, los procedimientos de almacenamiento y de eliminación también. Bueno, seguridad con su capítulo específico, todos los que son los estándares de privacidad y seguridad, la clasificación y también soluciones privacy by design. En lo que es integración e interoperabilidad, donde vamos a estar integrando justamente y moviendo datos, el linaje de datos. En todo lo que es documentos y contenidos, tenemos que llevar un registro de los consentimientos y un registro de las políticas de privacidad y sus versiones.
Datos maestros y de referencia, bueno, es clave, ¿no? O sea, justamente los datos maestros que en general representan a las partes, ¿no? Interesadas, los clientes, los empleados, los proveedores. Entonces, esta área de conocimiento es clave en lo que es privacidad. De vuelta, Data Warehouse y Business Intelligence con linaje de datos. Metadatos, lo mencionamos varias veces, el glosario, el etiquetado, el repositorio de metadatos. Y por último, bueno, y también lo que tiene que ver todo lo que es calidad, ¿no? Reglas y controles de calidad para asegurar que esos datos sean exactos, veraces y actualizados. Y ahora sí, por último, todo lo que es el gobierno de datos. ¿Sí? El gobierno de datos, nuevamente, tiene herramientas como lo que es el glosario de negocio, pero también podemos definir a este nivel las políticas de gestión de datos y de gestión de datos personales. Podemos pensar, definir aquí un roadmap para cumplir con la regulación. Todo esto no se hace de la noche a la mañana, las empresas van avanzando en su madurez y en su automatización, muchas veces de toda esta gestión, ¿sí? Y bueno, y otro punto que también es importante es los procesos de negocio para el ejercicio de los derechos, ¿sí? Tenemos que tener bien claro cuando llega un pedido de cualquiera de esos derechos, bueno, qué proceso se debe ejecutar, qué área lo ejecuta, si es automático, etcétera, ¿sí? Así que, bueno, creo que estoy en tiempo. Y por acá es lo que les quería contar. A modo de resumen, lo que les diría es muy difícil cumplir a conciencia con las regulaciones de protección de datos personales si no los gestionamos correctamente. Gracias. Cecilia, muchísimas gracias. Muchas gracias por tu exposición. Voy a empezar a compartir algunas preguntas que nos va haciendo la audiencia. La primera nos la hace David Castro. Pregunta si la privacidad debe ser abordada por el equipo de gobierno de datos o quién debería ser responsable de la privacidad en las organizaciones. Por tu experiencia, ¿qué nos puedes compartir al respecto? Bueno, mi experiencia es que por lo general, o sea, esto empieza, o quizás digamos que las primeras versiones de los primeros abordajes de lo que es la protección de datos, esto era un tema más bien legal o de cumplimiento, ¿sí? En las primeras etapas lo que las empresas hacen son escribir sus políticas de privacidad, escribir sus cláusulas de consentimiento, contratos con terceros, etc. Pero queda como que todo ahí, en los papeles, ¿sí? Pero para realmente poder cumplir a rajatabla, digamos, cumplir esta conciencia, esto tiene que luego ir a áreas, a las áreas que están con los datos de verdad, a las áreas tecnológicas, a las áreas de negocio. Si tenemos un encargado, un área de gobierno de datos, es un muy buen lugar, ¿sí? Más allá de que la responsabilidad es de todos, ¿no? Pero bueno, quien lidera, digamos, quien puede dar capacitaciones, concientizar a las personas, establecer controles, etcétera, desde el área de gobierno de datos, es un muy buen lugar. Excelente, perfecto. Bueno, hay una pregunta que tengo acá, pero por interno, por el chat de mi celular. Me pregunta un colega en relación a seguridad de la información, que qué recomendaciones tú le puedes hacer a una organización que está ya, digamos, en proceso de aplicar los modelos de protección de datos y seguridad con respecto a la creación de políticas y revisión de que las políticas se cumplen en este sentido. En tu experiencia, ¿qué recomendación darías a este tipo de proceso? Bueno, como decía sobre el final, seguridad de la información y protección de datos no son lo mismo, pero se relacionan íntimamente, se relacionan mucho. Entonces, las políticas, en general, yo lo que veo, o lo que he llevado a la práctica es bueno, que el CISO, el responsable de seguridad de la información, coordine con el delegado de protección de datos o con el gobierno de datos o con quien tenga esa responsabilidad en la organización, ¿sí?
por ejemplo, la clasificación de los datos, cuáles son personales, cuáles no son personales, cuáles son sensibles, ¿sí? Cuáles son públicos, y en base a eso, cuáles son las políticas y los accesos y los controles que se van a habilitar, ¿sí? Son dos roles que tienen que coordinar mucho para que luego seguridad de la información pueda saber cuál es el nivel de protección que le tiene que dar a esos datos, así como a otros que no son datos personales, pero que no cae todo en la misma bolsa, ¿no? No es ni a todo el máximo nivel de protección, ni a todo, dejo el mínimo, ¿no? O sea, es justamente la clasificación y el nivel adecuado de protección tiene que ser coordinado. De acuerdo, mira que con respecto a lo que mencionas, es importante también ese equilibrio, ¿no? He tenido la oportunidad de trabajar en algunas organizaciones que implementando sus controles de seguridad, a veces por ser demasiado exigentes, los usuarios de la información se ven como demasiado bloqueados a poder utilizar herramientas, accesos o una serie de recursos. Entonces es interesante manejar un punto de equilibrio, tanto que no sea abierto a que queden algunas vulnerabilidades, que es lo peligroso y generen riesgo, pero también que no le generen como un amarre a los usuarios de la información, que a veces se genera resistencia desde el punto de vista de aplicación y cultura. Y además, tenemos que tener presente que los usuarios son muy ingeniosos y van a buscar los mecanismos para tener la información para cumplir sus objetivos. Los usuarios comerciales, sus objetivos no tienen nada que ver con la seguridad, los usuarios operativos de diferentes áreas tienen objetivos que son los objetivos de la organización, pero dentro de su rol específico, la seguridad no es lo primero. Entonces, justamente desde estas áreas de seguridad de información, de protección de datos, tenemos que buscar los mecanismos para que ellos puedan hacer su trabajo, pero de forma segura. Y ahí creo que las dos partes comparten un tema que es la concientización, ¿no? Porque podemos hacer 1000 controles, ¿no? Y al final creo que siempre algo se nos puede escapar. Entonces, si trabajamos con personas comprometidas, inteligentes y capacitadas, ellos mismos también van a decir, estamos haciendo esto, está bien, pero esto es correcto, no es correcto, y nos van a alertar también de esas situaciones. Entendido, totalmente claro. Mira que hay también un escenario muy interesante que es importante contemplar en este tipo, digamos, de iniciativas. Y es que muchas veces el tema de cumplimiento regulatorio en cada nación, pues tiene sus diferencias. A veces tenemos un cumplimiento regulatorio de pronto que las organizaciones lo quieren hacer por cumplimiento de un estándar, como por ejemplo cuando están trabajando la ISO 27001, o particularmente acá en Colombia, que tenemos una ley de protección de datos y tenemos unos lineamientos de gobierno. Uno se denomina política de gobierno digital y la otra la política de seguridad digital. Y a veces, desafortunadamente, los grupos de trabajo en torno a la protección de datos y la seguridad se van como muy a la letra del libro, del manual, del instructivo para dar cumplimiento a lo regulatorio, pero se olvidan un poco de la parte cultural, de hacer la sensibilización en la organización y realmente llevar esto como una especie de ADN de la seguridad en el día a día de la empresa. ¿Tú qué opinas al respecto? Sí, es verdad que a veces las áreas regulatorias se concentran tanto en cumplir, ¿no? con el libro, con la ley, que se olvidan porque es en general, hay mucho trabajo también ahí, ¿no? También los entiendo. Yo creo que justamente, de nuevo, esta parte de concientización es importante, pero además voy un paso más allá. Cuando estamos cumpliendo con la ley de protección de datos personales, ¿sí? Lo que estamos, además de cumplir con esa ley o esas regulaciones que cada empresa tendrá, lo que estamos es cuidando la confianza de esas personas que nos entregaron los datos. Entonces, por ejemplo, a las áreas comerciales, explicarles que
que lo que estamos haciendo es cuidando a sus clientes, o cuidando a nuestros clientes de la empresa, ¿sí? O sea, si los clientes nos entregan información y luego tenemos brechas de seguridad o tenemos un mal uso, no van a quedar conformes con lo que estamos haciendo, ¿no? Van a perder esa confianza, ¿sí? Entonces, yo creo que también la regulación, de alguna manera, lo que nos da es una guía para que podamos cuidar y mantener la confianza de esas personas que nos dan sus datos, ¿sí? Y que nos dan la confianza que los vamos a tratar adecuadamente. Entonces, de vuelta, no ver la regulación como, bueno, esa cosa pesada que tengo que cumplir y que, bueno, hay que cumplirlo, y sino verle también el lado, lo que está atrás, ¿no? Lo que está atrás es justamente cuidar a esos clientes, a esos proveedores, a esos empleados, ¿sí? a las diferentes personas que me están dando sus datos, que son de ellos, que son sus derechos, y bueno, me los prestan para poder operar. Además, sabemos que el valor que tienen esos datos, ¿no? Entonces, lo menos que podemos hacer es cuidarlos. De acuerdo. Nos hacen otra pregunta. ¿Cómo encaja la ciberseguridad con la protección y seguridad de datos? Bueno, es un poco lo que mencionaba antes, ¿no? La verdad, no es mi área de expertise, lo que es seguridad ni ciberseguridad, pero sí, como les decía, son dos disciplinas, dos áreas que tienen que trabajar coordinadas, porque no existe la privacidad sin seguridad ni sin ciberseguridad. De acuerdo, gracias. Nos hace una pregunta interesante, incluso desde un punto de vista filosófico y de la realidad es curiosa. Dice, ¿la protección de datos en el mágico mundo del metaverso será una realidad o es parte de la ficción? Bueno, es una muy buena pregunta que la verdad que no sabría responder en este momento. Pero mira que es un tema interesante. De hecho, esta mañana que tuvimos la oportunidad de recibir una charla alrededor del metaverso, son muchos elementos los que se vienen aunando ahora a esto, donde al haber un componente tecnológico tan fuerte y un tema obviamente de inmersión, que es lo que propone el metaverso, los aspectos de seguridad me parece que deberían ser claves. Aún está un poco disperso, yo también diría, como tú dices, no encontré una respuesta adecuada para este tipo de pregunta, pero es interesante para poderlo validar luego. Sí, y además no solamente, ¿no?, lo que es la protección de datos personales, sino otras regulaciones, otros derechos, ¿sí?, de relaciones, digamos, entre personas, y bueno, ese otro plano, ¿no?, que es el metaverso, y cómo toda la parte legal juega ahí. Sí, súper interesante, y es un tema a profundizar, y seguramente la parte de protección de datos personales también juegue un papel importante allí. Exacto, y mira que lo veía hace poco en un artículo y mencionaban precisamente eso, mencionaban que en el metaverso está una versión de uno que es un avatar con ciertas Ujú. características y ciertos comportamientos, pero mencionaban que a pesar de ser un avatar, también había que darle un nivel de protección de la información de ese avatar. Entonces es algo interesante para revisarlo más adelante. Bueno, no sé si de pronto mi colega Marco quiera dar algunas palabras ya para cerrar la conferencia y agradecerle a Cecilia su tan oportuna exposición. Muy interesante esta temática y yo creo que es muy práctica para todos la que lo pudimos ver. Muchas gracias. Y te agradecemos mucho. Realmente, Cecilia, nos has dado una muy buena visión integral de este tema tan extenso y complejo, ¿sí? Y te agradecemos mucho. Realmente creo que dejaste una visión completa sobre el alcance de lo que tenía la conferencia. Me parece que fue muy constructiva y muy interesante. Sí, Bueno, muchas gracias a ustedes por la invitación. Bueno, espero que haya sido de gusto de la audiencia y que les sea de utilidad. Y bueno, estamos en contacto. Gracias. perfecto.